Gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos ahora sí a entrar ella era una persona muy organizada. a reflexionar sobre nuestro trabajo. Les voy a invitar a que por favor estén de pie y a que abramos la Biblia en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Voy a leer un texto que quiero decir que sería como un antitexto, aunque suena rarísima la palabra, pero es que manda un mensaje positivo desde lo negativo. Bien curiosa la forma en que el Señor usa algo negativo para recomendar algo positivo. Dice San Mateo 23, los versos 1, 2 y 3. Hablando de los escribas y de los fariseos, les habló Jesús a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué curioso, ¿no? Háganle caso por lo que ellos les dicen, pero no les sigan el ejemplo. ¿No les parece muy curioso esto? Que a uno como maestro le presten atención porque lo que uno dice tiene sentido, pero que la vida de uno no es coherente con lo que enseña. ¿Será que ese texto se le puede aplicar a alguno de nosotros aquí en esta mañana? Sería lamentable que un papá de un niño en la iglesia, hablando de usted, por ejemplo, como maestro de escuela dominical, le diga al niño: préstale mucha atención, porque lo que él te enseña es la palabra de Dios, pero no vayas a vivir como él vive. Terrible, terrible. Aquí es un asunto de coherencia. Aquí no es solo lo que yo sé, sino lo que yo soy. Amén. Tengamos una palabra breve de oración y que Él nos bendiga esta mañana. Padre Santo, yo te doy muchas gracias por esta mañana que me regalas, la bendición de estar en tu presencia, Señor. Oh Dios mío, háblanos y bendícenos. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Esperamos en ti, tu ayuda y tu dirección. Amén. Siéntense, tengan la amabilidad. La enseñanza de esta mañana tiene dos propósitos. Vamos a hablar un poco sobre qué es lo que busca, qué persigue, cuáles son los fines o cuáles son los propósitos de la educación cristiana. Y también vamos a tratar en la medida de lo posible de mirar el concepto de enseñanza desde el ejemplo. El concepto de enseñanza desde el ejemplo. Quiero decir que la educación cristiana es uno de los medios a través de los cuales se canaliza el desarrollo de la misión de la iglesia. La iglesia está entre nosotros, no como fruto del azar, sino atendiendo a un propósito de Dios. Y el propósito se logra a través del cumplimiento de la misión. Así que no estamos aquí por estar. El estar aquí significa que estamos en un plan divino, que somos la herramienta en la mano de Dios para hacer cosas maravillosas. Ahora, esta educación, que realmente es lo que la iglesia hace, la iglesia educa para la eternidad.
El Estado, a través de sus instituciones educativas, forma a las personas para vivir el aquí, el ahora y de alguna manera su futuro inmediato. Porque la educación de afuera no tiene una trascendencia de eternidad, como sí la tenemos nosotros. Es decir, la educación cristiana va más allá de la educación gubernamental o estatal, porque lo nuestro no es solo para el aquí, el ahora y el futuro inmediato, sino también para nuestro futuro eterno. Por eso la educación cristiana reviste mucha más fuerza y tiene que tener una estructura muy diferente a la que se vive afuera. Aquí entendemos educación cristiana como ese proceso y cuando decimos proceso es porque no es de la noche a la mañana, es todo un proceso a través del cual se transmiten, se desarrollan o se adquieren conocimientos, se adquieren actitudes, valores, destrezas, habilidades, en donde también se aprenden normas o modos de comportamiento. La educación cristiana trabaja en lo práctico, la practicidad de la vida basada en unos valores, en unas creencias y en una sensibilidad propia en donde se refleja la fe en Jesucristo. Por eso educación cristiana es toda una gama de trabajo, de procesos excelentes, en donde se combinan todas estas situaciones y que van no solamente dirigidas a la sensibilidad del alumno, del que aprende, sino aún del que enseña, porque aquí quien aprende y quien enseña deben estar totalmente armonizados. Y de una vez hay que dejar aquí claro que la idea de la educación cristiana no es solamente transmitir un conocimiento, sino más bien multiplicar un estilo de vida. El que enseña en la iglesia no solamente dicta unas lecciones, sino que transmite un modo de vida. Por eso ser maestro en la educación cristiana en cualquiera de las áreas tiene una fortaleza mucho más grande y requiere una estructura mayor que ser sencillamente un docente afuera. Afuera un docente de matemáticas o de idiomas sencillamente transmite unos conocimientos y se para al frente de un tablero o de alguna proyección y enseña algo, lo enseña y su vida no tiene nada que ver con eso. ¿En qué se parece una clase de álgebra a la vida privada del profesor de álgebra? Para nada. Él puede ser cualquier persona con cualquier costumbre. Lo importante es que le enseña al alumnado bien cómo se trabaja esa parte del álgebra, de la trigonometría o del cálculo y ya. Y cumple su trabajo y sale y se va y no hay problema. Pero los que educamos en Cristo no somos solo transmisores de un conocimiento, sino también que proyectamos una vida para que no se cumpla en nosotros lo que dijo el Señor de los escribas y fariseos. ¿Qué fue lo que dijo el Señor de los escribas y fariseos? Todo lo que les manden a hacer, háganlo. Préstenle atención porque ellos enseñan la ley, pero cuídense de no hacer como ellos hacen. Esto sería lamentable para nosotros que así nos pasara. Entonces la educación nuestra supone un proceso crítico de enseñanza y de aprendizaje. Crítico, ¿por qué? Porque siempre debemos estar abiertos ante las situaciones que se presenten.
Cada vez las circunstancias son cambiantes y todos aquí, los que estamos inmersos en este ambiente educacional, tenemos que ser siempre críticos a ver cómo logramos mejorar en todos los aspectos. También pudiéramos decir que la meta o el propósito es que se desarrolle, como dije, un estilo de vida en el cual se reflejen los valores cristianos. ¿Qué hay que enseñar? ¿Cuál es el tema central nuestro en cualquiera de las áreas? Enseñémosle a la gente a vivir como Cristo vivió. Básicamente eso es. Nuestra enseñanza gira en torno a ese eje. ¿Qué enseñamos? ¿Qué enseñamos desde lo teológico? ¿Qué enseñamos desde lo artístico? ¿Qué enseñamos aún desde lo secular? Enseñémosle a la gente a vivir como Cristo vivió. La iglesia se va despojando de ese hombre viejo cada vez en esa renovación que tenemos, y la mente se tiene que ir renovando. ¿Hasta qué? Hasta que el hombre de Dios se afiance en eso que la Biblia llama el hombre nuevo. Amén. Es crear entonces como una nueva humanidad en el nombre de Jesús. Nuestro trabajo como educadores en cualquiera de las áreas no es más pues que reproducir la vida de Cristo en nuestros alumnos. Grábense eso, hermanos. La labor nuestra es sencilla y llanamente crear una nueva humanidad en el nombre de Jesús, es desarrollar, es multiplicar la vida de Cristo en todos los que nos oyen y aprenden. Aquí los creyentes aprenden los valores, pero no los famosos valores del mundo, en donde confunden una cosa con otra, y donde muchos de lo que ellos proponen no son ya valores, sino antivalores. Estamos en la época de los antivalores. Por ahí vi un videíto que mandaron, alguien lo mandó, sobre la diferencia entre la honestidad y la integridad. Me pareció hasta curioso verlo, cómo un hombre quiere devolver un dinero que le llega a él equivocadamente, porque él dice, no, este dinero no es mío y yo lo voy a devolver. Pero su mujer, quien lo acompaña, le dice, no, ¿cómo lo vas a devolver si es tuyo? Tú te lo encontraste. Y dice, sí, pero no es mío. Así que se nota en él algo que se llama honestidad. Y va y lo entrega, pero luego le dicen, tú lo entregaste, ven que te vamos a publicitar y vamos a poner el nombre tuyo en alto para que todo el mundo te conozca como hombre honesto. Y dijo, no vayan a hacer eso, no lo hagan. ¿Cómo que no? Ven y te hacemos un reportaje para que sirvas de ejemplo a la gente en cuanto a honestidad. Y luego que él se confiesa y dice, no, yo no quiero que me publiquen por una razón, porque es que se van a dar cuenta que yo estaba en un hotel encerrado con una mujer que no es mi esposa. Porque a mí me hacen el reportaje y yo aparezco como un hombre supremamente honesto, devolvió yo no sé cuántos miles de dólares, pero cuando miran la señora que está al lado, no es su esposa. Dice el autor pues de esta conferencia, dice, mire la diferencia entre la honestidad y la integridad. Es decir, uno puede ser honesto sin ser íntegro. Y en el campo nuestro, aquí es todo un complemento. Aquí no es solo honestidad, es la integridad la que a nosotros nos debe siempre llevar a pensar como uno de nuestros grandes valores. Ahora, esa integridad nuestra la hemos no desarrollado nosotros desde lo que somos, sino que la hemos recibido
a través de la práctica de la fe. Es decir, la fe en Jesucristo se convirtió para nosotros en nuestra gran estructura de formación. Lo que nosotros hacemos y somos, se lo debemos es a Dios. Por eso lo nuestro es tan diferente, porque lo nuestro tiene una razón de ser y un génesis, amén. La génesis de nuestra estructura es Cristo, es la fe en Cristo que nos ha llevado a tener la formación que hoy tenemos, y por eso es que la idea es que nuestra gente llegue a altos estándares de calidad en su vida cristiana. Entonces, desde esta óptica, aprender estos valores bíblicos nos permite que el creyente entre en un proceso crítico que confronta los valores del reino con esos valores comúnmente aceptados por la sociedad. Lo que para la sociedad es válido, no siempre para Dios lo es. El mundo está aprendiendo ahora y cumpliéndose lo que la Biblia dice, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Nosotros tenemos bastante tela para cortar y discutir en esas áreas. Hay una cantidad de cosas que el mundo moderno ahora las ha incluido, como decía Henry Jefferson ahorita, la famosa inclusión, pero resulta que esa inclusión, como el mundo la hace, tiene para nosotros mucha discusión, en el sentido de saber qué es lo que yo incluyo, y no hablo de las personas como tal, porque no atacamos a las personas, sino sus acciones, que es diferente, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, con la famosa ética sexual que hay hoy en día, para nosotros hay una discusión grande y abierta. ¿Hasta dónde a lo bueno hay que llamarlo malo, o a lo malo bueno, o a poner lo dulce por amargo y lo amargo por lo dulce? Nosotros en ese sentido sí tenemos nuestra vida y nuestros principios supremamente definidos. Así que el mundo va direccionado de una manera, nosotros como iglesia vamos direccionados de otra manera. Es decir, nunca la iglesia de Jesucristo ha caminado de una forma paralela al mundo, nunca. Y hay del día que eso ocurra. Hay del día que vayamos en esa otra línea paralela, pensando como el mundo piensa, actuando como el mundo actúa, hablando, queriendo, practicando que el mundo quiere, habla o practica. La iglesia siempre será diferente. La educación cristiana no se deja llevar por conceptos universales. El hecho de que afuera lo establezcan así, eso a nosotros no nos cambia nuestra mentalidad, porque el norte nuestro, es decir, la brújula nuestra, la que nos marca el norte a nosotros, no son las sociedades cambiantes de afuera, sino Cristo. Y todo lo de afuera cambia permanentemente, pero Cristo permanece. Así que la brújula de esta iglesia y el norte que esta iglesia sigue es la dirección que Cristo nos da, y siempre estaremos allí. Nosotros como educadores cristianos estamos buscando propiciar un encuentro crítico con esos valores que Dios nos ha enseñado, y que a través de ellos logremos también cambiar el mundo, aunque suene muy exagerado decirlo, pero lo que queremos es cambiar nuestra manera de vivir, que nos lleve a vivir como Cristo vivió, y que eso también afecte positivamente a todos los que lleguen a nuestra iglesia. La educación cristiana no es una educación que coarta la libertad, que nos amarra, o como alguien dijo en cierta ocasión,
yo me volví cristiano y el cristianismo me ató de pies y manos, me cegó hasta la mente y dijo en palabras toscas, dijo, y sufrí una castración de la conciencia. No, nosotros como cristianos no atamos a nadie y Cristo no nos ata a nadie, al contrario, la verdadera libertad es la que Cristo da, porque aquí los hombres somos, escuche, ¿saben qué consiste la verdadera libertad? El verdadero hombre libre es aquel que es capaz también de hacer lo malo, sabiendo hacer el bien, sin necesidad de ser esclavo de la maldad. Nosotros, cualquiera de nosotros esta mañana pudiera ir a hacer algo malo. ¿Podemos o no podemos? Usted si quiere a la tarde ya no venga y se va y hace todo lo que se le antoje. Lo que pasa es que usted no lo hace porque usted tiene control sobre toda su vida, y en ese sentido sí somos libres. No es libre el que está esclavo del pecado, ese no es libre. No, es que yo tengo libertad para ir a pecar. No, no eres libre, eres esclavo del pecado, porque el pecado te obliga a hacerlo y tú tienes que hacerlo. En cambio, la educación cristiana sí nos lleva a la libertad, a esa que solo es posible por medio de una práctica liberadora que se da cuando yo practico la fe en Jesucristo y cuando en la vida mía se reflejan los valores de este reino de Dios en el que nosotros nos movemos y vivimos. Nosotros, como educadores cristianos, tenemos una triple tarea. Escuchen que aquí aparecen 3 acciones que son las que nosotros realmente tenemos siempre en cuenta. Nosotros aquí formamos, digo nosotros, apropiándonos pues de algo, pero realmente es el Señor el que lo hace a través de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros a través de la educación cristiana? Hacemos 3 cosas: formamos, informamos y transformamos. Esa es la triple tarea de la educación cristiana. Aquí es formar, informar y transformar. Eso es grandísimo, eso es enorme. Por eso esto es todo un ministerio educativo de la iglesia, que tiene entonces la tarea de formar en nuestra gente el carácter, las habilidades y el comportamiento del creyente. Alguien citó el texto de Pablo cuando dijo, escribiéndole a los Gálatas, dijo, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Un gran filósofo dijo en alguna ocasión que el ser humano nace con un vacío en su vida interna, íntima, y dijo, y ese vacío tiene la forma de Cristo, así que solo es feliz el hombre cuando Cristo ocupa ese lugar. Cuando Cristo se forma en la vida del hombre, está plenamente educado. Así que la formación es vital. El carácter, ¿qué es el carácter? Es como esa huella que se imprime, que no se le puede confundir con otro. El carácter es eso, es lo que me define a mí con lo íntimo, el cómo soy, y eso se logra a través de la educación cristiana. El formar. Ahora también viene el informar. Me gusta mucho esta reflexión porque pone primero en el primer lugar la formación del ser, luego viene la información. Se forma, se informa. ¿Qué se informa? Se informa la mente, se informa la práctica de la fe, se informa la vida devocional. Entonces Cristo se forma en mí
y luego yo también aprendo, recibo una información que la llevo a mi mente, a mi intelecto, en donde luego la pongo en práctica a través de la fe y a través de una vida devocional. Porque lo nuestro no es solamente el rato que pasamos en el culto, lo nuestro es de toda la vida. Lo nuestro no es solo la actividad cúltica del domingo. Por eso alguna vez en la escuela dominical hubo un eslogan muy bonito que decía más allá del domingo. Porque es que la vida educacional cristiana no es solamente el ratito del domingo en la mañana, es la vida toda. Amén. Entonces viene la formación, la información y la transformación. Qué bueno eso, ¿no? Cómo la educación cristiana forma, informa y transforma. Excelente. ¿Por qué? ¿Por qué transforma? Porque la educación cristiana le cambia el rumbo de la vida a aquel que en ella se ejercita. Transforma los valores de la persona, transforma una comunidad entera, transforma las instituciones. La educación cristiana va más allá de cantar un simple coro o de hacer una serie de mimos o de arte escénico. No, la educación cristiana va más allá, que aunque se apropia de algunos elementos y recursos, pero lo que busca es transformar a las personas. Y sí que lo logra. Y para muestra muchos botones aquí. Amén. A quienes la educación cristiana nos cambió la vida. A su nombre sea toda la gloria. Por eso en la versión más común, la enseñanza gira enteramente alrededor de los conceptos que se transmiten de la mente del profesor a la mente del alumno. Y aquí viene algo que considero también muy importante. ¿En qué consiste realmente nuestra enseñanza? ¿En qué consiste nuestra enseñanza? Presten atención, que es bien interesante. Aquí, la verdadera enseñanza consiste en guiar. Pero aquí el que guía no va atrás, va adelante. Alguien dijo, y con bastante acierto, aquí somos pastores y no arrieros. Y explicaba que el pastor es el que va adelante del rebaño y el rebaño lo sigue. El arriero es el que va atrás. Va atrás con un látigo, golpeando a todo el redil. Así que aquí el verdadero educador no es el que va atrás con el látigo del miedo, del susto, de la amenaza, del acoso. No, aquí el verdadero maestro de educación cristiana va adelante. Él va mostrando el camino y su gente que aprende va detrás. Por eso aquí somos guías. Somos guías. Es la persona que orienta, que muestra el camino, y si lo muestra es porque ya él hubo pasado por allí. Que eso es lo mejor que nos pasa a nosotros. Los pastores, por ejemplo, por lo regular no predicamos sermones que no hayamos vivido, o al menos a mí me cuesta muchísimo trabajo predicar algo que yo no he vivido, o mostrar una senda por donde yo no he transitado jamás. No, yo eso no lo predico. Yo solamente muestro el camino por donde yo ya anduve. Yo sé que por ahí llegamos. ¿Y tú por qué sabes? Porque yo ya lo he transitado. Así que eso es lo bueno de la educación cristiana, porque guía y orienta y estimula. ¿Cómo es la estimulación o el estímulo que uno recibe en la educación cristiana? Aquí hay algo maravilloso, y es que nada de lo que nos enseñan cae a tierra.
que todo lo que nos enseñan se va volviendo una realidad en nuestra vida. Así que esto se va volviendo un estímulo maravilloso. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos matemáticas en el colegio y nos enseñaban unas raíces algebraicas, una cantidad de cosas, y funciones trigonométricas y todo eso, y uno decía, ¿y esto para qué le sirve a uno en la vida? Entonces uno estudiaba eso y no tenía ningún estímulo porque no sabía eso para qué era. Pero cuando ya la persona está estudiando por allá una ingeniería, por ejemplo, le toca aplicar todos esos principios y dice, ahora sí sé para qué era. Solo que el estímulo le llegó tarde. En el campo nuestro, en el asunto de la fe, lo nuestro es estimulante, porque todo lo que tú aprendes hoy y lo practicas hoy, hoy mismo verás el resultado. Así que la inmediatez de los resultados nos estimula también a entender este gran proceso de aprendizaje. Esta enseñanza es una acción orientada a procurar que el alumno adquiera por sí mismo. Y entonces aquí viene, maestro, algo que se llama el constructivismo, ¿no? El constructivismo, cómo se nos enseña a construir a nosotros mismos nuestro aprendizaje. Cómo la vida cristiana no es solamente lo que el maestro a mí me enseña, sino cómo yo lo vivo. Así que aquí hay, entre otros modelos de aprendizaje, el modelo del constructivismo, donde yo construyo mi propia vida, donde yo edifico mi propio edificio, donde yo construyo mi propia estructura, yo mismo la hago. Se nos dan todas las herramientas, todas, para que podamos hacer un edificio hermoso de nuestra vida. Aquí eso ocurre porque no solamente vienen las ideas, viene el conocimiento, que no es un conocimiento cambiante. Y aquí hay una gran diferencia. Gracias, hermano. Gracias. Y aquí hay una gran diferencia. Aquí la gente es muy amable, gracias. Aquí hay una gran diferencia con la educación de afuera, porque es que la educación de afuera, con todo y lo respetable que es, va evolucionando, va cambiando hasta el punto que ya no se confía en cosas que se enseñaban 20 o 30 años atrás, porque la información afuera evoluciona y cambia. Y los maestros de afuera se van quedando también obsoletos. O como dicen en el mundo de hoy, se quedan out. ¿Sí? ¿Ya? ¿Salieron? Usted, por ejemplo, hermano o hermana, si usted tiene alguna enfermedad y requiere una cirugía, por ejemplo, de corazón abierto, y a usted la va a operar un cirujano basado en las normas quirúrgicas de hace 30 años, ¿usted se haría operar de ese señor? Usted dice, no, eso, usted me va a operar como operaban hace 30 años, ya yo no me someto. Es que en el mundo todo es cambiante. Los constructores de edificios de hace 30 años realmente no tenían tantas exigencias en cuanto a la sismoresistencia de los edificios. Pero ahora un ingeniero que no construya con las normas de hoy está metido en un problema gravísimo. Es decir, la educación de afuera es cambiante, evoluciona, y en la medida que van saliendo nuevas normas, todo lo de atrás va quedando obsoleto. En cambio, en la educación cristiana, dígame qué cosas hemos tenido que cambiar
porque se hayan quedado obsoletas, que porque lo que Dios dijo hace 1000 o 2000 años ya hoy no se puede usar. Aunque claro, el mundo trata de cambiarlo, pero lo que nosotros enseñamos no es cátedra humana revalorizada, sino la cátedra que viene del cielo, que no se cambia porque es Dios mismo el que la enseñó. Alguien dijo una vez: ¿cómo hemos cambiado la doctrina? Porque claro, estábamos discutiendo temas de doctrina relativamente novedosos. Y entonces alguno se atrevió a decir: es que la iglesia ha cambiado sus doctrinas. Pero recuerdo que algunas dijimos, y entre ellos me cuento yo, dije: no, la iglesia no ha cambiado las doctrinas. Los que hemos cambiado en el conocimiento somos nosotros. Nosotros somos los que estábamos atrasados, pero la palabra de Dios ahí estaba, solo que era como una especie de montaña llena de oro que nunca la habíamos explotado. La montaña siempre estuvo ahí y estaba llena de oro. Lo que pasa es que no había habido nadie que se le metiera a buscarle el oro que había adentro. Entonces lo que ha evolucionado en la iglesia no es la doctrina, porque ella siempre ha estado tal cual. Lo que ha avanzado en la iglesia es el conocimiento nuestro de la doctrina de Dios. En eso es que hemos avanzado. Ahora, si hay algo que a nosotros nos ha potenciado lo espiritual, es la vida experimental con Dios. Porque es que lo nuestro es como un laboratorio constante. ¿Ustedes se acuerdan cuando en las clases de química nos llevaban al laboratorio? ¿Cierto que es agradable ir a las clases de laboratorio? Porque allá le enseñan a uno un poco de cosas que en la teoría uno no las entendía muy bien, pero luego vamos al laboratorio y vamos a ver cómo este compuesto se compone en esto, cómo se descompone, cómo pasan los procesos, y eso para uno como estudiante es muy válido. Pues déjeme decirle que la educación cristiana es un laboratorio constante, porque todo lo que Dios te enseña, vas y lo practicas y te sale al pie de la letra tal como Dios te lo dijo. Así que lo nuestro es totalmente experimental de todas las épocas, de todos los momentos. Ese concepto pues de maestro que actualmente se maneja afuera se limita a la transmisión de conocimientos y no a la formación de vidas. Mire usted lo que hace, por ejemplo, el gobierno ahora. Hasta dónde lo que estas personas propenden es por transmitir conocimientos o por formar vidas. Claro, ellos pensarán que formar vidas es a través de crear instituciones, de hacer más colegios, de hacer unidades de recreación, y que de esa forma le enseñan a la gente que a través del deporte, que a través de la técnica, en tantas cosas se cambian vidas, y eso es muy difícil, porque ellos de alguna manera, aunque bien intencionado en muchos casos, pero ellos no están tratando el corazón de las personas, y eso si no se cambia el corazón, la vida sigue igual. Así, pongamos un ejemplo claro de una habitante de calle. Vamos a hablar un poquito de los habitantes de calle, a quienes respetamos y también amamos como seres humanos. No los atacamos a ellos,
pero sí pensamos mucho en sus acciones, ¿no? Usted a una persona que habita la calle, que duerme en las aceras, usted puede llevarlo a un internado y asearlo, rasurarle su barba, limpiarle sus uñas, motilarlo, darle un buen baño, perfumarlo, ponerle un buen traje, ¿sí? Pero luego suéltelo, a ver qué pasa con él. Entonces no es cuestión solo de hacer algo externo con él sin tocarle el corazón. Es que realmente, si queremos una transformación de una persona de esas, no basta con prestarle un cuidado asistencial, es que hay que trabajar su corazón, porque cuál es él, así es su vida, ¿sí? Así es su comportamiento. Entonces en eso se equivocan quienes educan a las personas desconociendo la parte espiritual de las mismas. La parte espiritual es vital porque es el motor de la vida, y cuando se cambia el corazón, automáticamente cambia todo lo que es la persona. Dicho de otro modo, la educación cristiana cambia a las personas de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Por ejemplo, por ahí discutían sobre un modelo de evangelismo y preguntaba a alguien: ¿ustedes qué opinan de hacer evangelismo en las iglesias dándole comida y mercado a la gente? Alguien dijo: pues podrá dar resultado, pero otro dijo: eso yo ya lo hice y me dio resultado mientras repartía comida y mercados, pero cuando se acabó el mercado, la gente no volvió. ¿Y acaso no le pasó al mismo Señor en una ocasión? En alguna ocasión Él repartió panes y peces, la gente comió, se sació, sobraron 12 cestas llenas, y a partir de ahí el gentío que lo seguía era mucho. Pero llegó un momento en que Él, de una vez, no que lo haya descubierto porque Él sabía, pero se los manifestó y les dijo: me seguís no por la palabra que os he predicado, sino porque comisteis el pan de balde y os saciasteis. Entonces, esto del asistencialismo es necesario hacerlo, a la gente hay que asistirla en sus necesidades, pero no es la esencia del cambio y de la transformación. El cambio y la transformación solamente se dan en el momento que la persona cambia su corazón. Por eso Dios trabaja el corazón de la persona. Por eso el Evangelio educa desde el corazón, y eso se refleja en la vida total del individuo. Ahora, eso de transmitir información, eso lo puede hacer cualquiera. A ver, ¿será que yo puedo escribir uno de mis sermones y entregárselo a un locutor de radio y decirle: oye, por favor, yo no voy a poder asistir hoy al programa radial, pero te voy a mandar este sermón para que lo leas? ¿Eso se pudiera hacer o no? Y resulta que el locutor no conoce a Dios. ¿Eso se podrá o no se podrá? Por supuesto que se puede. El locutor toma el texto que yo le acabé de mandar y con una voz profesional, una voz bien educada, con una muy buena lectura, una muy buena pronunciación, lee un sermón que yo le mandé. ¿Será que alguien se puede convertir a través de ese sermón? Pues aquí es porque es la palabra, pero no es por el medio como tal. Así que si alguien llega a convertirse,
No es por lo que es la persona ahí, sino por el mensaje como tal. Pero dicho, porque toda palabra de Dios es limpia. Háblele el que la hable. A veces si hasta el diablo citara la Biblia o citara las palabras de Dios, así las diga el diablo, pero son palabras limpias, ¿sí? Entonces, en el caso nuestro, no es solamente transmitir un conocimiento, porque eso lo puede hacer cualquiera. Ahora, por eso es que nosotros hemos profundizado en ese título que es tan honroso, y es el título de maestro. Nosotros no somos solo transmisores de conocimientos, somos transformadores de vidas. El que solo transmite un conocimiento es un docente, es un profesor, es de pronto algún facilitador. Pero aquí no se trata de transmitir conocimientos, sino de cambiar vidas. Amén. Hemos sido llamados a comunicar con fidelidad un mensaje que es sagrado. Porque si aquí hay algo honroso para nosotros es hablar de lo que es sagrado. Nosotros no educamos a la gente con un material recursivo humano. Lo nuestro es todo traído del cielo. El material nuestro no es un material ni europeo ni americano. Es un material traído del cielo que afecta la mente, el corazón, los sentimientos, la voluntad de las personas. Amén. Que no solamente le entra por los oídos. ¿Sabía usted, mi querido maestro, que la educación que nosotros le brindamos a nuestra gente no solo le entra por los oídos, también le entra por los ojos? Porque es lo que ve en el maestro, por las percepciones, por las manos en el hacer, por la comunión, el calor fraterno que tiene al lado, por el amor que se vive en nuestras congregaciones. Todo eso es aprendizaje. Aquí aprendemos hasta por la risa, hasta por el llanto, hasta por los comentarios jocosos de algunos, hasta por los gestos. Uno aquí aprende todos los días. Si hay alguna universidad maravillosa, es esta en la que nosotros estamos. Alguien dijo, oye, ¿y qué nombre le pondríamos a nuestra universidad? Y alguien muy curioso dijo, pongamos nuestra universidad María Magdalena. ¿Y por qué se llamaría nuestra universidad María Magdalena? Y entonces alguien se acordó de aquella mujer que un día se sentó a los pies de Jesús a escucharle, y se llamaba María, a los pies de Jesús. Esta es nuestra más grande universidad, es la universidad de la vida, pero no de la vida de afuera, sino la vida del cielo que Dios nos da. Aquí le enseñamos a la gente de una forma integral, porque aquí se conduce al hombre a la experiencia más íntima con la voluntad divina. Aquí tenemos en cuenta que nuestra doctrina que viene del cielo afecta tanto al intelecto como a las emociones y como a la voluntad. Esto es bien importante. Déjeme decirle algo. La enseñanza que aquí recibimos nos afecta en tres dimensiones la vida. Cuando tú llegas a la iglesia, cuando escuchas un buen sermón, que es toda una educación para la eternidad, ese mensaje o esa clase de escuela dominical o esa canción que tú escuchas, te afecta en tres sentidos la vida. Primero, te afecta lo emocional. ¿Alguna vez tú te has sentado a escuchar un hermoso sermón en donde tu piel se pone arrozuda?
que es como si uno sudara frío y algo pasa y como que el corazón se quiere salir. Estoy emocionado escuchando tremenda palabra o incluso hasta una hermosa canción. Es más, yo he visto una obra escénica de arte escénico en alguna iglesia y me he conmovido. Es decir, la educación afecta mis emociones. Pero luego tiene que ir a otro nivel. La educación cristiana, escúchenme esto, no es solo para emocionar a la gente. Cuando tú hagas algo, cuando estés educando a alguien cristianamente, no pienses solo en entretenerlo. Nuestros cultos no son centros de entretenimiento. Nuestros cultos sí son emotivos. ¿Para qué? Son emotivos. Y nosotros los pentecostales sí que sabemos ser emotivos. Y cantamos y saltamos y hacemos palmas y hablamos en lenguas. Y cuando se calienta el ambiente es hasta difícil apagarlo, ¿verdad? Entonces sí somos emotivos. La educación que recibimos nos afecta en las emociones. Pero no se queda ahí, porque pasa a un segundo estadio, que es lo que conocemos como el intelecto. En otras palabras, llega el momento que entendemos lo que nos emociona. Porque es que lo lamentable sería emocionarnos por algo y no sabemos por qué. No sabemos a qué se debe mi alegría. Ve, ¿sabe? Yo estuve en ese culto y yo salté, aplaudí, me arrodillé, lloré, hice de todo. Ve, pero yo no sé por qué. Yo no entiendo por qué. No, lo nuestro sí es entendible. Lo nuestro va no solamente a la parte de las emociones, sino que luego va también al intelecto, porque aquí aprendemos a conocer a aquel que sentimos en la vida. Es decir, ese Cristo que se mueve en la vida tuya, también tú lo entiendes, porque te llegó al intelecto. Ahora ya sabes en quién has creído, y cuando estás saturado de gozo, sabes quién es el que está dentro de la vida tuya. Así que lo nuestro no es solo emociones, es entender nuestras emociones. A su nombre sea la gloria. Pero la educación cristiana no es solamente emocionarnos y entender, es el vivir. Y es cuando ya, escúcheme, cuando lo que me emociona lo entiendo y lo que entiendo me transforma la vida. Porque ya me afectó la parte de la voluntad, ¿sí? Ya no solamente me afectó lo emocional, lo intelectual, sino, ¿cómo se dice de voluntad? Lo volitivo, algo así. La voluntad. Me afectó mi voluntad hasta el punto que yo vine a la iglesia, me emocioné, entendí y me transformé. Porque ahora soy una persona diferente, una persona cambiada, totalmente transformada. Amén. Alabanzas a Dios. Y por eso es que nosotros aquí somos y tenemos que vivir distinto a los escribas y a los fariseos. Cuando el Señor Jesús le enseñaba a las multitudes, mire la diferencia de la percepción que había entre Jesús y los fariseos o escribas. Porque ¿qué se dijo de los escribas y fariseos? Guarden todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen. En cambio, con el Señor era al contrario. Cuando el Señor les hablaba, dice la Biblia que la gente se admiraba de su doctrina. Y había algo especial, dice, porque les enseñaba
como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí la clave de todo, hermano querido, es la autoridad con la que tú enseñas. Es la autoridad. Por eso la autoridad no se reclama. Si alguno reclama autoridad, quiere decir que hace rato la perdió. Porque uno solo reclama lo que no tiene. Yo reclamo lo que perdí. Y si aquí se para un maestro en cualquier área de nuestra vida cristiana a reclamar autoridad, quiere decir que ya no tiene nada, la perdió. Así que no reclames autoridad, más bien muéstrala a través de tu vida. Y ahí sí que tienen peso las palabras. Las palabras de un maestro tienen peso solo en la medida en que quien las diga tenga autoridad. Que tú seas una autoridad en lo que enseñes. Por favor, si tú no eres un hombre o una mujer de oración, de vida privada con Dios, yo creo que tus sermones o lecciones sobre la oración no son tan profundos. Si tú no eres un ganador de almas, como debiera ser, tus mensajes evangelísticos no deben ser tan profundos. Si tú no amas a los niños, con seguridad tú no serás un buen maestro de escuela dominical. Es que esto es cuestión de tener autoridad. Aquí no es solo tener conocimiento sobre X o Y temática de la Biblia, no. Aquí es tener autoridad. Y la autoridad es porque lo que yo digo, escúchenme, lo que yo digo, lo digo en un volumen tan fuerte, ¿sí?, que a veces hasta me opaca la vida, pero nunca tu voz hablará más fuerte que tus hechos. Tú puedes gritar desaforadamente, puedes subirle no sé cuántos decibeles al sonido y aturdecer a la gente con tu sonido, pero tus hechos, tus acciones y tu vida hablan con un volumen tan fuerte que no dejan escuchar lo que tú dices. ¿Le repito la idea? Los hechos, las acciones y la vida hablan en un volumen tan fuerte que no dejan escuchar lo que nosotros decimos. Entonces aquí no se trata de gritar. Aquí no se trata de gritar y atordecer a la gente. Aquí lo que se trata es de que cuando tú te pares al frente de un auditorio, cualquiera que sea, hables no como los escribas y fariseos, a quienes se les podía prestar atención por lo que decían, pero no se podía hacer lo que ellos hacían. Aquí tiene que ser como se dijo del Señor se dijo, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pónganse de pie, tengan la amabilidad y pensemos en eso. Pensemos en la calidad de maestros que somos. Y verás cómo podemos dar unas lecciones maravillosas de la vida. Volitivo, sí. Lo volitivo es lo de la voluntad, me afecta lo emocional, lo intelectual y lo volitivo, o sea, lo de la voluntad. Escúchenme algo que yo una vez vi. Una vez me preguntaron a mí por un pastor X y me dijeron, oye, ¿qué concepto tienes tú
de fulano de tal. Y yo dije, tengo el mejor de los conceptos. ¿Lo has oído predicar alguna vez? Y yo dije, no, sabes que yo nunca lo he oído predicar. Y entonces, ¿por qué sabes que es un buen pastor? Y le dije, por algo que yo le vi. Él un día me dio una lección a mí. Él un día me dio una lección a mí y yo se la aprendí, pero él nunca supo que yo le había aprendido una lección. ¿Y sabe cómo le aprendí yo una lección? Estaba yo por el centro de Medellín alguna vez y yo vi a ese pastor al otro lado en una avenida esperando que un semáforo peatonal le diera vía, y me pareció tan lindo lo que ese pastor hizo. A su lado había una ancianita muy discapacitada y ese pastor fue capaz de tomarla de la mano y detener el tránsito a los carros para pasar la viejita al otro lado. Yo estaba por allá a unos metros y vi todo. Y yo dije, ese hombre tiene que ser un buen pastor. No habló una sola palabra, no cantó ningún coro, no hizo ademanes, no hizo nada, pero lo que yo le vi hacer en el centro de la ciudad, esa actitud, eso que el hombre hizo, eso para mí fue una lección tremenda. Y por eso cuando me preguntaron, ¿tú qué concepto tienes de él? Y dije, nunca lo he oído predicar, pero estoy seguro que es un buen pastor. Hay cosas que se aprenden más por lo que uno ve que por lo que uno oye. ¿Será que tú pudieras ponerte en las manos de Dios esta mañana? Y que Dios nos ayude a todos a tener autoridad, a ser una autoridad moral, espiritual, que seamos gente íntegra, de verdad, íntegra. ¿Se acuerdan del muchacho que se encontró un dinero ajeno y lo quiso devolver? Era muy honesto, pero no era íntegro. Su vida no tenía integridad. ¿De qué te sirve a ti ser un muy buen músico en la iglesia? Tocas esa batería espléndidamente, tocas ese piano maravillosamente, tienes una voz celestial, pero ¿para qué si tú no vives íntegramente? No tiene sentido que seas un excelente músico en la técnica, pero tu vida no es íntegra. Puedes ser aquí un excelente actor, un mimo, te pintas la cara y te pones de payaso y haces cosas lindísimas y la gente aprende, pero ¿para qué si detrás de esa máscara no hay una vida íntegra delante de Dios? ¿Para qué? Y se lo digo yo a los pastores, ¿de qué me sirve a mí ser un excelente orador, un predicador de esos que prenden candela debajo del agua, cuando la vida mía privada no es íntegra? No tiene sentido. Aquí esta educación cristiana tiene sentido porque los que la enseñamos la vivimos también. Alabanzas a Dios. Pon tus manos en alto y dile a Dios que nos ayude todos los días. Oh Dios, estamos en tus manos, tu presencia es real en nuestras vidas. Necesitamos tu ayuda, tu dirección y tu bendición. Guíanos todos los días, Señor, a ser hombres y mujeres prácticos de esta vida hermosa que tú nos has dado. Enséñame a vivir, oh Dios, esta vida que yo le enseño a otros. Ayúdame a practicar esta hermosa vida cristiana, a ser un hombre que forme, que informe y que transforme a través de tu palabra, que siempre será preciosa. En el nombre de Jesús. Oh, gracias Dios por tu bendición. Te ofrezco todo
lo que soy Sí, señor. aquí.